A ver, les decía recién que este núcleo B cambia un poco la dinámica con respecto a lo que veníamos viendo, eh, más que nada en cómo vamos a trabajar o cómo vamos a encarar cada uno de los talleres. ¿Por qué? Porque hasta ahora el núcleo A, también como charlábamos, está más que nada orientado a trabajar con ciertos conceptos o con ciertas herramientas matemáticas interesantes, nuevas quizás para ustedes, y un poco la idea es aprender a usarlas y por otro lado a interpretarlas o aplicarlas en ciertos contextos, ¿no? O pensarlas en ciertos contextos. Ahí aparecieron las matrices, aparecieron las operaciones entre matrices, los sistemas de ecuaciones, y entre otros. Ahora, este es el segundo núcleo que está más relacionado con una rama de la matemática que se llama álgebra lineal. La idea no es llevarlo tanto a lo teórico, van a ver que no es tan teórico como lo demás, aunque no lo crean. Digamos, no tienen una carga de, bueno, definimos esto, se resuelve así, o sea, esa cuestión más teórico-práctica es un poco menor, quizás, que la que ya vienen viendo, pero sí lo que aparecen acá son muchas más aplicaciones. Y en sí son conceptos un poco más, no sé si llamarlos complejos, no sé si la idea es lo complejo, sino como que acá se abre una rama de la matemática muy amplia, de la cual obviamente nosotros vamos a ver algunas aplicaciones seleccionadas, ¿no? Y hasta restringidas, les diría, ¿no? Como un poco eh, mm, arbitrariamente cortadas, porque lo que me interesa acá no es que se vayan, ¿no? Que aprendan de memoria cómo aplicar estos nuevos conceptos en estos contextos, porque seguramente en su vida futura no es que justo van a trabajar en estos ejemplos, sino un poco cómo se piensan estos nuevos elementos matemáticos en estas nuevas o en distintos contextos aplicados, por ejemplo, a la biología, la química o lo que sea. Entonces, lo que vamos a empezar a ver van a ser diferentes modelos, ¿sí? O diferentes problemas de la biología, de la química, de lo que sea, que se pueden pensar usando estas herramientas del álgebra lineal. Voy a empezar los próximos, creo que 4 semanas, o sea, los próximos 2 talleres, vamos a trabajar principalmente con una sola herramienta nueva de el álgebra, que quiero presentárselas hoy y la vamos a seguir masticando las próximas semanas y en los próximos encuentros porque eh, es necesario hacerlo, o sea, no es algo que eh, lo vemos una vez y ya está. ¿Qué son los autovalores y autovectores? Que seguramente ya han estado leyendo o viendo videos al respecto. Bien. Voy a compartir esto. Entonces, creo que se ve, ¿no? Sí. Lo que me interesa ahora es un poco comentarles qué son los autovalores y los autovectores, o al menos cómo pensarlos. ¿Sí? Déjenme un segundo que busco la tableta porque la voy a necesitar. Ya vengo. Bien, aquí estoy. No sé si estuvieron leyendo, pero básicamente lo que vamos a trabajar es con estos dos conceptos que vienen en conjunto, que son los de autovalores, que son números, ¿no? De ahí viene la idea de valor, son números reales, y autovectores, que son vectores, ¿no? Como dice su nombre. Y también la idea de autoespacio. Eh, Esto es un concepto bastante complejo que no me interesa desarrollar en profundidad, pero en matemática un espacio es un conjunto que cumple ciertas características, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso un conjunto de infinitos vectores. Y esos infinitos vectores no son cualquiera, sino que cumplen ciertas condiciones y cumplen ciertas características que nos permiten llamarlos espacios. Es todo lo que voy a decir. De acá puedo profundizar al infinito, pero no es lo que pretendo. Bien, ahora sí. Bien. Entonces, empecemos.
Acá, lo que nosotros vamos a empezar a ver es un caso particular de el producto entre matrices. ¿Bien? Entonces, acá vamos a estar multiplicando una cierta matriz, ¿sí? Cuadrada, y esto es importante, una cierta matriz cuadrada por una matriz columna. ¿Bien? Supongamos que esta sea una matriz de 2 por 2. Yo acá elegí un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, la matriz 5, 1, 4, 2. Podríamos elegir una matriz de 3 por 3, de 7 por 7, de 1000 por 1000, no importa. Lo importante es que sea cuadrada. Y la multiplicamos por una matriz columna, o también lo podemos pensar como un vector, ¿no? De una cierta cantidad de componentes. Ustedes ya habrán visto y ya deben estar estudiando que el tamaño en este caso importa. Entonces, básicamente, si acá tengo una matriz columna, esta necesariamente tiene que tener dos elementos, ¿sí? Si quieren, lo llamamos A y B. Dos elementos. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas de esta primera matriz. Bien, eso nada nuevo, ¿no? O sea, es lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. Cuando hacemos eso, fíjense que vamos a obtener otro vector, ¿no? Si yo esto lo ubico, como solíamos hacerlo, 5, 1, 2, 4, 2. Y el AB lo ubicamos acá, hago 5 por A más 1 por B, eso me va a dar un número, 4 por A más 2 por B, eso me va a dar otro número, y el resultado va a ser otra matriz columna, ¿bien? Del mismo tamaño que la AB, esta, que también lo puedo pensar como un vector de dos componentes. ¿Bien? Siempre que yo multiplique una matriz una matriz cuadrada cualquiera de n por n elementos por una matriz columna de n por 1 elementos, voy a obtener también como resultado otra matriz columna de n por 1 elementos. Entonces, esto muchas veces se piensa como una transformación, como que al multiplicar este vector por esta matriz lo transforma, ¿bien?, a este. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que ahora yo voy a trabajar con que este vectorcito de acá va a ser el 3, 2. ¿No? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Multiplicar 5, 1, 4, 2, que era la matriz original, por ese 3, 2. Al hacer eso hago 5 por 3 más 2, esto me da 17. Y 4 por 3 más 2 por 2 me da 12 más 4, 16. Entonces, esta matriz cuadrada transforma este vector original en este vector final. ¿Sí? O sea, lo puedo escribir como si fuera una función. El 3, 2 es transformado al 17, 16 si yo lo que hago acá es multiplicar por la matriz 5, 1, 4, 2. ¿No? Esa sería como un poco la idea de pensarlo. Entonces, hay toda una rama, tienen un pequeño capítulo dentro de, digamos, del material teórico práctico, pero esto puede ampliarse infinitamente, que es el de las transformaciones lineales. La rama de las transformaciones lineales piensa al producto de este tipo de vectores por matrices cuadradas como una función, ¿no? Entonces, básicamente, dice el dominio, son todos los posibles vectores estos, A, B, que yo puedo usar. La función vendría dada por esta matriz que yo estoy multiplicando, y la imagen sería este nuevo vector que yo obtengo como resultado. No me voy a meter en eso, no es la forma en que lo vamos a encarar, pero hay todo como un mundo relacionado con esa forma de pensarlo. ¿Bien? Ahora, acá, en esos grafiquitos que están viendo ahí, lo que ven son, y voy a borrar esto, son diferentes, es una forma gráfica de ver este tipo de situación que estaba yo comentándoles recién. Que acá en negro tienen diferentes vectores que quieren representar los vectores AB, ¿sí? O sea, yo tengo acá la matriz cuadrada que le multiplico a un AB y obtengo como resultado un CD. Estos AB serían estos negros que tengo ahí. ¿Sí? O sea, tengo diferentes con diferentes componentes.
Y al final de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, en el punto final, todos empiezan en el origen, pero al final de cada uno de ellos, en el punto extremo final, empieza otro vector celeste. Acá no están dibujados como vectores para no complicarles, pero yo ese negrito, yo lo podría pensar como si fuera un vectorcito. ¿Bien? O sea, ahí yo lo puedo pensar como un vector. Y cuando termina ese vector en ese punto, comienza un vector celeste, que sería ese, que sería el resultado, ¿no? O sea, sería este CD. Y toda esta representación, básicamente lo que me está haciendo es multiplicando a todos estos vectores negros, que tengo un montón ahí, por la misma matriz, por esta matriz cuadrada, y al finalizar cada uno de esos vectores negros, comienza el vector imagen que yo obtengo. Bien, esa sería la idea. Y acá también, lo mismo, solamente que acá lo que cambia es obviamente esta matriz cuadrada. Al cambiar la matriz cuadrada, para cada uno de esos vectores negros cambian los vectores celestes que le corresponde a cada uno. Bien, entonces, si analizamos estos casos, no sé si un poco se comprendió esta idea, que es lo que vemos gráficamente, si no, obviamente pueden interrumpirme. Vemos que pasa algo particular. ¿Qué es lo siguiente? Miren, vamos a analizar algunos casos. Supónganse que yo tomo, no sé, este vector que sería como el paralelo al versor J, ¿no? Que sería, va de 0, del origen, hasta este punto. ¿Sí? Que está sobre el eje Y. Ahí yo tendría ese vectorcito negro, que sería el que yo uso, sobre el cual multiplico la matriz cuadrada. Fíjense que cuando yo hago eso, obtengo como resultado este celeste, que está acá. ¿Bien? Y esos dos vectores no guardan ninguna relación en particular. ¿Bien? Tienen un ángulo, forman un cierto ángulo, este tiene más módulo que este, pero no pasa nada extraño. Ahora, en cambio, si yo en vez de ese trabajo con este, por ejemplo, que estoy marcando ahí, ¿no? Como que está justo a 45 grados en el segundo cuadrante, fíjense que si yo a ese vectorcito negro lo multiplico por la matriz cuadrada, obtengo este. ¿Sí? Este otro vector celeste que obtuve parece ser la continuación del vector negro. ¿Bien? Y eso es así porque son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese vectorcito negro que yo usé originalmente, cuando lo multiplico por la matriz, obtengo como resultado uno paralelo a él. ¿Bien? O sea, yo acá tengo la matriz cuadrada, lo multiplico por el AB y obtengo como resultado un CD, pero ahora sé que ese CD que obtuve es paralelo al AB. ¿Sí? Y ustedes ya saben que si CD es paralelo a la B, vimos en Matemática 1, que yo lo que puedo decir es CD lo puedo pensar como un número K por AB, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? La condición de paralelismo. Si dos vectores no nulos son paralelos, yo puedo pensar uno como el otro multiplicado por un número real, ¿no? K es real acá. Entonces, yo en vez de escribir esto, puedo escribir K por AB. ¿De acuerdo? Fíjense que eso no pasa siempre. Pasa en algunos casos particulares, como ese que tengo ahí, voy a intentar marcarlo, a ver si me sale. Ese que tengo ahí es uno de los que pasa, pero si van analizando en los otros casos, eso no sucede en todos. De hecho, tengo ese que está ahí, tengo esta posibilidad acá, que también, fíjense que continúa paralelo. También esta parece pasar acá, ahí, ¿no? Que tenemos el vector negro y continúa paralelo, y su opuesto, ¿no? Serían como esas cuatro posibilidades. En todas las otras posibilidades que yo vea, en este caso, eso no sucede. Entonces ahí vemos que no es algo que pasa todo el tiempo. No es que para una matriz cuadrada, si yo la multiplico por un vector, obtengo uno paralelo. Eso no pasa siempre, pasa a veces. ¿Bien? Y de hecho, si analizamos el otro caso, el de la derecha que tenemos acá, fíjense que acá, para cualquier vector que yo tome, si yo multiplico por esta matriz cuadrada, obtengo otro que en ningún caso se mantiene paralelo al original. No sé si lo ven. Intenten analizarlo.
Acá, para cualquiera de todos estos vectores negros que tengo acá dibujados, siempre el celeste tiene una posición que es justamente no de paralelismo con el negro que le dio origen. No importa si está en el primer cuadrante, si 45 grados, si está sobre el eje Y, si está en los otros cuadrantes, no me interesa. Nunca sucede esto que encontramos acá. Entonces acá vemos que es un caso, digamos, es una situación que a veces sucede, a veces no. Bien. Esto que acabamos de ver llamó mucho la atención en su momento a quienes estudiaban álgebra. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dijeron es, espera, si yo estoy multiplicando una matriz cuadrada por un vector AB, y eso me da lo mismo en estos casos, ¿no? Que un número por ese mismo vector AB, es como si al multiplicar este vector por una matriz, lo multiplicase por un número. Como que esta matriz se podría reemplazar por un número. Y eso puede llegar a ser interesante. ¿Bien? Puedo, como ya no trabajar con una matriz, con una gran cantidad de números. Imagínense que acá estamos trabajando con un caso de 2 por 2, pero imagínense ustedes que puedan reemplazar, multiplicar algo por una matriz de 100% y en vez de multiplicar por una matriz de 100%, ustedes lo multiplican por un número. Es mucho más fácil, ¿no? Trabajar con ese número que trabajar con toda la matriz completa. Entonces, fue interesante desde esa perspectiva, ¿no? Como qué podemos decir de ese número, por qué ese número se relaciona con esa matriz. ¿Por qué algunas matrices tienen esa posibilidad de hacer eso, como la de la izquierda, mientras que otra matriz, como la que está representada a la derecha, no? ¿Bien? Entonces esto abrió como una línea de pensamiento de, bueno, a ver, estudiemos este caso. ¿De acuerdo? Este no es el primer caso que vemos que a una matriz se le asigna un número. ¿Qué otro caso vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra posibilidad teníamos? Que a una matriz se le asignaba un número en particular. Voy al chat. Los determinantes, perfecto. Los determinantes también hacían lo mismo, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿ese número K que tenemos ahí es el mismo que los determinantes? ¿Es uno solo? Bien, vimos un caso donde no hay ninguno, pero en el otro caso que vimos a la izquierda, es único, hay dos, hay cuatro. ¿Bien? Entonces, eh, obviamente que esto se puede hablar un montón, hay libros enteros escritos sobre este tema, no me interesa que lo hagamos. Lo que les presento es esta nueva herramienta, que es la siguiente. Si yo tengo una matriz cualquiera A que tiene que ser necesariamente cuadrada, esa es la única condición que le pedimos, y yo esa matriz la multiplico por un vector. Bien, esta es de tamaño n por n, porque es cuadrada, y este vector es de tamaño n por 1. Sí, es un vector columna con n elementos. Necesito que tenga n elementos acá para que esté definido el producto, ¿no? Y yo a veces, en algunos casos, lo que puedo ver es que obtengo como resultado a un vector paralelo a B. Entonces, si es paralelo a B, este resulta, vamos a llamarle W. Ese W vemos que es paralelo a B. Si es paralelo a B, decimos, bueno, esto es un número K por B, ¿no? K es real y B es este mismo que tengo acá. Entonces, ahí voy a poner nombres. Cuando pasa eso, que no siempre pasa como vimos recién, a esto le voy a poner nombres. Y de hecho, ya no lo voy a llamar K. Bueno. A ese número real, tradicionalmente se lo llama lambda. ¿Ven? Es un número real, cambia el nombre. Entonces, cuando llegamos ahí decimos que estamos frente a una ecuación, porque acá hay una igualdad, de autovalores y autovectores. A este número lambda se le llama autovalor o eigenvalor o valor propio o eigenvalue. Bien, todas
formas distintas que van a encontrar esto en la vida científica. Que serían básicamente el o los numeritos reales en donde vemos que se cumple esta condición. Mientras que a este vector o vectores B, donde vemos que esto sucede, le vamos a llamar autovector o eigenvector o vector propio o eigenvector mismo. ¿Bien? Bien, y eso es lo nuevo. Hay matrices, obviamente estos autovalores y autovectores dependen de la matriz A. Hay matrices A que admiten que existan autovalores y autovectores, hay matrices A que no admiten que existan. ¿Bien? Se puede demostrar, no me interesa esto, no me voy a meter en la parte teórica de esto, pero se puede demostrar que como máximo puede haber n autovalores. ¿Bien? O sea que si yo estoy trabajando con una matriz de 2 por 2, puede haber como máximo 2 valores lambda que cumplan esta condición. No puede haber más que 2. Sí puede haber menos que 2. Puede haber 1 o puede no haber ninguno. ¿Bien? Pero no más. Y otra propiedad que es muy importante, que la vamos a usar bastante en lo aplicado, es que autovectores no hay uno. ¿Bien? Hay infinitos. Y eso es muy fácil de demostrar. Supónganse que yo ahora hago esta misma ecuación, pero en vez para un vector B, uso un vector, no sé, ¿cómo le podemos poner? P. ¿Sí? O sea, yo supongo que P y B son distintos. Ahora, yo digo, bueno, P lo pienso paralelo a B. O sea, yo sé que B es un autovector. Bien, P no sé. Pero lo digo, bueno, P es un paralelo a B. Si es un paralelo a B, yo sé que P lo puedo pensar como K por B, ¿no? Con K real. Entonces, si acá reemplazo, me queda A por K por B es igual a lambda por K por B. Por la conmutatividad, cuando nosotros multiplicábamos por un número, porque K es un número real. Entonces, yo esto lo puedo pensar como K por A por B. Eso lo podía hacer. No es conmutativo el producto entre matrices, pero con un número real no tengo problema. Y esto lo puedo pensar como K por lambda por B. Entonces, K lo puedo tachar. Y vuelvo, o sea, esta ecuación termina siendo equivalente a esta. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta ecuación que tengo acá arriba vale para los B, también vale para sus paralelos, para todos sus paralelos. ¿Bien? Porque en definitiva sería usar la misma ecuación que tengo ahí escrita y en vez de usar B, uso K por B. Bien, y esa K, en definitiva, si multiplico K de los dos lados, puedo o cancelarla o introducirla de acuerdo a mi gusto y placer. Por lo tanto, yo podría usar B como autovector o cualquiera de sus paralelos como autovector y también estaría bien. Bien, o sea, la moraleja es que si yo encuentro un autovector, encontré infinitos. ¿Por qué? Porque todos sus paralelos también van a ser autovectores. ¿De acuerdo? Obviamente ahí yo puedo usar cualquiera, si no tengo ningún condicionamiento, o usar el que me conviene. ¿Bien? O el que necesite. Ya veremos, dependiendo del caso, vamos a transitar diferentes situaciones. Pero todos esos posibles autovectores, porque ya ahora vemos que no hay uno, sino que son una familia de autovectores que son paralelos, todos de uno, es lo que se llama el autoespacio. ¿Bien? ¿Qué es el autoespacio o el eigenespacio o el espacio propio? Serían el conjunto de todos los autovectores paralelos entre sí que le corresponden a un autovalor. Bien, esto parece un trabalenguas, ya lo sé. Pero cuando lo empecemos a ver aplicado, va a empezar a cobrar cierto sentido. No mucho, un poquito.
Entonces, vuelvo al ejemplo que vimos recién, que es 5, 1, 4, 2. Esa era nuestra matriz A. Bien, entonces, si yo les digo, bueno, encontremos los autovalores y autovectores para A, les estoy diciendo, ¿existe algún vector B y algún número lambda donde se cumpla esto? Ahí la respuesta podría ser no, eso no pasa nunca, y es válido. Podría decir sí, existe uno, bien, y encontraríamos ahí su autoespacio. O la respuesta podría ser existen dos, distintos. Bien, no lo sabemos a priori. Si ustedes ven el material teórico práctico, tienen un poco todo el desarrollo de cómo llegar a esos autovalores y autovectores numéricamente, con lápiz y papel. Por supuesto que bajo ningún punto de vista lo van a hacer a mano. Y de hecho, en estos casos es donde casi hacerlo a mano se torna más que tedioso, imposible. ¿No? En una matriz 2x2, dentro de todo se puede, pero en una de 3x3, ya de 4x4, se vuelve muy complicado. Aparecen polinomios que hay que factorizar y si son polinomios de grado 3 o grado 4, se vuelve demasiado difícil. ¿Cómo hacemos? Obvio, como siempre, software. ¿Bien? Entonces, uno carga la matriz en software y el software nos dice, sí, acá tenés tus autovalores, o no tiene, o acá tenés tus autovalores, y nos da un autovector para cada autovalor. Entonces, si nos da un autovector, nos da el autoespacio, porque ya sabemos que el autoespacio está formado por todos los paralelos a ese. ¿Bien? Entonces, veamos. Voy a plantear algunos vectores. Ya habíamos planteado antes, no me acuerdo cuál era, creo que era el 3,2, ¿no? Sí. Habíamos planteado el vector 3,2. Cuando hicimos A por 3,2, nos dio 17, 16. ¿Sí? Sin esta está de más. Entonces, mi pregunta es, si nosotros multiplicamos esta matriz A por SB1, nos da 17, 16. ¿Es un autovector el 3,2? ¿Cumple esto? O sea, ¿esto es igual a lambda por 3,2? Dicho de otra manera, ¿existe un número que si yo lo multiplico por este vector que yo elegí, me da 17, 16? No. No. Fíjense, si yo elijo, por ejemplo, quiero que este 2 se transforme en este 16, tendría que multiplicar por 8. ¿No? Pero si yo multiplico por 8, para que este 2 pase a ser 16, el primer elemento pasa a ser 24, no 17. Entonces, en definitiva, no existe ningún lambda que si yo multiplico el 3,2 me genere el 17, 16. Esto no puede pasar. ¿Qué concluyo de ahí? B1 no es autovector. ¿De acuerdo? O sea, ese B1 que yo probé ahí no es uno de los autovectores. Pruebo otro. B2. No sé, 1, 1. Multiplico A por 1, 1. ¿Bien? O sea, hago 5, 1, 4, 2 y eso lo multiplico por el 1, 1. Eso me da 5 por 1, 5, 1 por 1, 6. 4 por 1, 4, más 2 por 1, 2, 6. O sea, A por 1, 1 me da como resultado 6, 6. Eso es igual a lambda por el vector original. ¿Existe un lambda? Sí. 6. Bien, 6. Entonces, B2 es autovector y el autovalor que le corresponde es 6. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, si yo al 1, 1 lo multiplico por esta matriz, es lo mismo que multiplicarlo por 6. Entonces, 6 es un autovalor de esa matriz. Y por lo tanto, si este 1, 1 es un autovector, también lo que encontré es un autoespacio.
¿Cuál sería el autoespacio? Está formado por todos los vectores del estilo K por 1, 1. ¿No? O sea, todos los paralelos al 1, 1. Por ejemplo, el 2, 2, el 7, 7, el pp, el menos 8, menos 8. Todos esos son autovectores. Y todos van a tener el mismo autovalor. Pueden probarlo. Si a lo multiplican por 7, 7, van a ver que es lo mismo que multiplicarlo por 6. Es decir, son todos autovectores distintos que comparten el mismo autovalor. Por eso decimos que forman parte del mismo autoespacio. ¿Ven? Yo sé que es un poco trabalenguoso, pero no es tan complejo de pensar cuando más o menos entendemos qué significa cada palabra. Ahora, acá la pregunta es, bueno, ¿es el único autovalor de esa matriz, el 6? Bien, ya encontramos un autovalor y su autoespacio. ¿Es lo único? ¿Puede haber otro? Bueno, entonces, obviamente esto no lo vamos a hacer a mano. Esto es lo que acabo de hacer. Fíjense que yo el 1-1 lo planteé medio que lo saqué de la galera. O sea, ustedes obviamente no van a tener ese ojo de ver la matriz y decir, claro, pruebo el 1-1. O sea, este autovector tiene que salir de algún lado. ¿De dónde va a salir? De software. Entonces, veamos. A ver. Entonces, vuelvo a Matrix Calc, nuestra queridísima Matrix Calc, que ya vimos en estas últimas semanas, operar con matrices, sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, y ahora vamos aquí. Cálculo de valores propios y vectores propios, ¿no? De autovalores y autovectores. Entonces, acá básicamente lo que yo puedo hacer es cargar mi matriz, ¿no? 5, 1, 4, 2. Pongo encontrar. Y acá lo que hace es todo el cálculo. Si yo pongo en detalle, me da todo cómo hizo para encontrarlo, no me interesa. Toda esta teoría la tienen en el teórico práctico, no me interesa obviamente que lo vean. Pero tienen toda la descomposición de cómo lo obtuvo. Y lo que les dice es, los vectores propios de la matriz son este y este. Encontró 2. Y nos da para cada uno de esos vectores propios el valor propio. O sea, para cada autovector nos dice cuál es el autovalor. Fíjense que acá abajo apareció el que nosotros habíamos encontrado. Dijimos, tenemos el vector propio o el autovector 1, 1, que fue el que probamos, que le corresponde el autovalor 6. Bien. Por lo tanto, todos los paralelos al 1, 1 también van a tener este mismo valor propio. O sea, acá no encontré un solo autovector en esta línea. Encontré infinitos. Todos los paralelos al 1, 1. Pero también hay otro, que es el autovalor 1, ¿bien? Que se corresponde con este autovector y todos sus paralelos. ¿Bien? El menos un cuarto, 1. Obviamente, cualquier software que ustedes utilicen les va a dar un autovector. No les van a dar infinitos. Y de hecho, dependiendo el software que usen, tiene diferentes criterios para darles esos autovectores. Por ejemplo, esta página lo que suele dar como autovector es un vector en cuya última componente sea 1. O sea, todas las otras componentes las calcula de modo que la última sea 1. ¿Bien? Si lo hacen con otras calculadoras o otras páginas, o incluso algunas calculadoras que ahora ya hacen estas cuentas, a veces lo que les dan es un vector normalizado. Se les da un autovector normalizado, se le dice. ¿Qué es eso? Un autovector cuyo módulo es 1. O sea, si hacen todas sus componentes al cuadrado y la suman, les da 1. Bien, entonces estos números suelen ser más feos, porque suelen ser números irracionales. Ustedes tienen que saber, dependiendo de la herramienta que usen, cuál es el autovector que va a elegir mostrarles el software. A mí esta me resulta bastante cómoda para usarla porque al darles la última componente como 1, es más fácil calcular las otras. Pero es lo mismo. Bien. Punto. Hasta acá
quiero llegar hoy con la teoría. Más o menos siguen la idea de autovalor y autovector. Yo sé que hasta ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué me sirven los autovalores y autovectores? Bueno, a eso viene todo el núcleo B. O sea, el núcleo B va a ser un poco diferentes aplicaciones y diferentes contextos en los cuales los autovalores y autovectores cobran sentido. ¿Bien? Pero por ahora lo que me interesa es presentarles la herramienta. Bien, no sé si hay alguna duda con esto. Voy a jugar y poner una matriz un poco más grande, ¿no? Acá voy a poner, no sé, 3, 4, menos 2, 4, 1. Estoy inventando, ¿no? Entonces, acá tengo una matriz de 3 por 3. Acá puedo tener como resultado un autovalor, dos autovalores, tres autovalores como máximo o ninguno. Veamos. Miren, acá tenemos 3. Y fíjense que acá ya los autovalores ya no son enteros, como en el caso anterior, ahora son irracionales. Entonces nos dicen, los 3 autovalores distintos que obtuviste son aproximadamente estos, porque seguramente acá hay implicadas raíces y un montón de otras cosas. ¿Bien? Y nos da también aproximadamente los autovectores que le corresponden y por lo tanto el autoespacio. Fíjense que siempre la última componente la calcula como 1. Si ustedes ponen acá en los detalles, seguramente... o no. Bueno, en algún momento esto lo mostraba, no. En algún momento lo mostraba como un número irracional. Entonces a veces este lambda 1 les aparece como raíz de la raíz de 3 menos raíz de 7. Es un número como bastante más complicado, pero no importa. Total, ustedes lo calculan usando una calculadora. Bien, punto. Todo lo que necesito que sepan ahora. Básicamente, ¿cuál es mi propósito con esto? Es que ustedes reconozcan lo que se llama una ecuación de autovalores y autovectores. Si ustedes ven que una matriz multiplica a un vector y el resultado es un número real por ese mismo vector, están frente a una ecuación de autovalores y autovectores. Eso es lo que necesito que se lleven hoy. ¿Sí? Y que identifiquen cuál es cuál, obvio. Vuelvo a la presentación. Alcho, Sí, Francisco. una pregunta. Dime. Eso, si yo tengo que ponerle una raíz de una matriz de 5 por 5, voy a tener 5 autovalores y así, o nada que ver, O sea, como máximo 5, sí. como máximo. O Ah, sea, bien. puedes tener 5 autovalores. Podés tener 4, podés tener 3. Bien, o sea, bueno, no, Y 4 no. por No cada les voy a complicar. autovalor se Sí, corresponde a un autoespacio. exacto. Bien, ok. O sea que obviamente, como imaginarán, mientras aumenta el tamaño de la matriz, aumenta la complejidad también del trabajo, ¿no? Porque por cada autovalor van a tener un autoespacio, o sea, infinitos vectores paralelos con esa cantidad de componentes. O sea, todo se vuelve un poco más tedioso, pero sí. Nosotros vamos a trabajar más que nada con matrices de 3 por 3, les diría, o de 2 por 2. Más que eso no, se puede, es lo mismo, solamente que con más componentes, pero se vuelve un poco más tedioso, es la verdad. Entonces, supónganse que, ¿por qué les digo esto? Porque así como yo les muestro esa, habitualmente se escribe simbólicamente, como les venía diciendo recién, también a veces aparecen casos como este. ¿Bien? Donde X son vectores, P es una matriz y acá tenemos una igualdad, que si yo a un cierto vector lo multiplico por una matriz P, obtengo ese mismo vector, ¿no? Es como que no lo cambia, ¿sí? Entonces, ¿ven que esto también es esto? Ahí, ¿cómo llamarían? Primero, ¿reconocen ahí que autovalor está implicado? Una. 1. O sea, este numerito que está multiplicando a la X es un número 1. No lo escribo porque no tiene sentido escribirlo. Pero entonces ahí lo que acabo de escribir es una ecuación de autovalores y autovectores donde el autovalor es 1. ¿Y cuál es el autovector ahí?
No es el X. Sería X. Perfecto, de acuerdo. Entonces, para la matriz P que tenemos ahí, que no sabemos cuál es, ya podemos saber de antemano que si esa igualdad vale, 1 es uno de sus autovalores y que el autovector que le corresponde a 1 o uno de los autovectores que le corresponden a ese autovalor es X. ¿Bien? Pero quizás al ver la ecuación escrita, como así se les escribió al principio, uno la pasa por alto. Mientras que si se da cuenta de que es de autovalores y autovectores, ya tiene información, ya lo puede analizar desde esta perspectiva. Me voy a tomar estos últimos minutos para contarles un caso particular, o lo que vamos a empezar a trabajar en estas semanas. Lo que vamos a empezar a trabajar en estas semanas son los que se llaman modelos lineales, modelos de crecimiento lineal, de las cuales algunos son modelos que se llaman estocásticos. Punto. Olvídense de lo que acabo de decir. Pero bueno, los ordeno dentro de la matemática. ¿Por qué es interesante aprender esto? Porque hasta ahora lo que ustedes han conocido de matemática 1 y 2 son modelos continuos. ¿Bien? Es decir, vimos funciones, campos, lo que quieran, pero todos eran modelos con continuidad. Las variables independientes se movían entre todos los reales, la o las variables independientes, y obteníamos la o las variables dependientes que también se movían en los reales. Entonces teníamos comportamientos que tenían una cierta continuidad, ¿sí? O sea que nos podíamos imaginar que había infinitos números uno al lado de otro, por ejemplo, la gráfica de una función. Eran infinitos puntitos uno al lado de otro que conformaban una curva. ¿Bien? Por supuesto que en la naturaleza estas cosas aparecen, o sea, los modelos continuos existen. Por ejemplo, si yo mido la temperatura de su habitación a medida que pasa el tiempo. Y bueno, obviamente voy a obtener una función continua. A medida que el tiempo pasa de manera continua, la temperatura va a cambiar con continuidad. Subirá, bajará, se mantendrá constante, pero va a haber una cierta suavidad en esa función. Pero ahí el problema no es tanto cómo se comporta la temperatura en la naturaleza, que sería continuo, que uno espera que sea continuo, sino que cómo podemos acercarnos nosotros como seres humanos a eso, ¿bien? Como seres pensantes y como seres tecnológicos. Si yo quiero ver cómo cambia la temperatura en mi habitación, yo tendría que usar algo que la mida, ¿no? Y cualquier instrumento que yo use que va a medir esa temperatura, no la va a medir de manera continua. ¿Bien? No sé si alguna vez pensaron eso, pero ningún instrumento de medición es continuo o lo puedo usar continuamente. Siempre, en definitiva, lo que voy a hacer es medir, se llama discretizar las variables para ir midiéndolo. Por ejemplo, si yo tengo un instrumento que mide la temperatura, un termómetro que registra la temperatura en función del tiempo, va a tener una cierta unidad que va a decir, bueno, te voy a medir la temperatura una vez por segundo. ¿Bien? O una vez, o 10 veces por segundo. O 1000 veces por segundo, si es tiene como una medición muy rápida. O 1.000.000 de veces por segundo, como quieran. Pero no va a ser continuo. Entre dos mediciones continuas que tome, o contiguas que tome, va a haber un espacio en que yo no voy a saber qué está pasando. ¿Bien? Y eso pasa con cualquier instrumento de medición. Todos los que han utilizado ustedes en lo que han recorrido de la carrera y en su vida cotidiana, cualquier cosa que cambie, por ejemplo, en el tiempo, que evolucione, no tenemos forma de medirlo de manera con continuidad. Lo que hacemos es medir puntos discretos e imaginarnos que entre dos puntos discretos que medimos, lo podemos completar con continuidad, ¿no? Tengo un punto acá, lo completo con una liñita. Pero la medición fue este punto y este punto. Entonces, así como pensar en lo continuo es interesante en la ciencia porque nos trae a herramientas del cálculo que son útiles, las integrales, las derivadas, lo que ustedes quieran, en lo tecnológico pierde validez. Lo tecnológico es discreto. Y es así, nos guste o no nos guste. O sea, las computadoras son discretas, las mediciones son discretas. Entonces, el mundo actual, como lo conocemos o lo vivimos en este momento, es más discreto que continuo.
Entonces, más que nada en los últimos 2 siglos, en el siglo XX y en el siglo XXI, se desarrollaron modelos matemáticos que ya intentaban separarse de lo continuo. Me dijeron, bueno, lo continuo ya lo conocemos. Vamos a empezar a ver qué pasa con lo discreto. Entonces son modelos donde uno no supone continuidad, sino que lo que mide son como momentos que conoce separados por un montón de tiempo, por ejemplo, que no conoce nada, ¿no? Como conozco la temperatura acá y después de un segundo. En el medio no tengo idea qué pasó, pero yo conozco este punto y este punto. Esos se llaman modelos discretos. Y así como lo podemos pensar, por ejemplo, en un aparatito que está midiendo cosas, también lo puedo pensar en periodos más largos, en intervalos más largos. Entonces, estos modelos que sirven para estos ejemplos que les estoy dando, también servirían para otros casos más extremos. Por ejemplo, yo estoy estudiando una población de rinocerontes, ¿bien? En el medio de la sabana africana. Tenemos ahí los rinocerontes, están viviendo. Yo no puedo estar al lado de los rinocerontes durante 20 años. Primero, porque sería inhumano para el investigador. Y también porque estoy metiéndome y haciendo una interferencia en lo que está sucediendo naturalmente en esa comunidad. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, estudiar cómo evoluciona la población de rinocerontes en el tiempo, midiendo todo el tiempo, estando ahí todo el tiempo y contando rinocerontes constantemente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, visito la comunidad, visito la población una vez por año, ¿no? Entonces ahí discretizo mi herramienta y en vez de usarla, en vez de pensarla continua, la pienso discreta. Entonces voy un año, digo, a ver, ¿cuántos rinocerontes hay? Tantos machos, tantas hembras, tantos albinos, tantos... Y saco numeritos. Dejo pasar un año y al año siguiente vuelvo y hago la misma medición. Y así 20 veces. Entonces, el modelo que acabo de generar es un modelo discreto. ¿Sí? Tengo puntos aislados. Pero hay diferentes formas de analizar esos datos o de pensar esos datos para predecir qué va a pasar a futuro, para entender lo que está sucediendo, más allá de que yo entre esos dos datos que obtuve, en el medio no tengo idea qué pasó. Yo no sé si la población aumentó, si la población disminuyó, si hubo 1000 rinocerontes más y se murieron, yo no tengo idea. Pero puedo utilizar esos datos discretos para sacar información. En ese taller, en el taller 3, lo que vamos a ver son dos modelos de poblaciones sencillos, de los más sencillos que existen, para un poco interpretar o para llegar a este tipo de herramientas desde lo discreto, que son el modelo de Markov, que es el que vamos a ver esta semana, y el modelo de Leslie, que es el que vamos a ver la semana que viene. ¿Bien? Vamos a empezar con el más sencillo, que es el de Markov. Y lo que vamos a plantear son las que se llaman cadenas de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? Bueno, Markov lo que dice es, supónganse que yo acá tengo un estado. ¿Qué sería un estado? La descripción de lo que yo estoy estudiando en un cierto momento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a llamarle estado inicial, es 0. Vuelvo con mi ejemplo de los rinocerontes. A mí lo que me interesa es cuántos rinocerontes machos hay, cuántos rinocerontes hembra hay y cuántos rinocerontes, no sé, albinos y rinocerontes bebé. Bien, esas son, no sé, mis variables que yo estoy midiendo. Entonces, mi estado inicial hay, no sé, 57 machos, hay 63 hembras, hay un albino y 4 bebés. Esto es mi primera medición. Mi estado 1 va a ser la medición de esas 4 categorías después de que pase un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Un delta t. En esa delta t yo estoy ciego, no tengo idea qué pasó. No puedo tener ningún tipo de información de qué es lo que está pasando acá. ¿Bien? O sea, acá quizás aumentó la población, disminuyó, murieron, nacieron, apareció otro que vino de otra comunidad, no sé. A mí lo que me interesa es el estado 0 y el estado 1. Entonces, en el estado 1 yo digo, bueno, acá la población de machos subió a 65, la de hembras bajó a 59, apareció otro albino y hay un bebé más, por ejemplo.
Dejo pasar el mismo tiempo. Delta T. Este delta T y este delta T son iguales. Bien, no es que acá pasa un año y acá pasa 7. Tienen que ser el mismo periodo de tiempo. Y llego a un estado 2. Bien, hago la medición y sigo repitiendo este proceso un montón de veces. Markov dice, o sea, vamos a considerar que esto, lo que yo acabo de escribir, es una cadena de Markov, sí y solo sí. Lo que yo veo en un estado depende solamente de lo que veo del inmediatamente anterior. Bien, es decir, que lo que yo veo en el estado 1, la cantidad del estado 1 de cada una de estas variedades, solamente depende, o yo puedo pensar que dependen, del estado anterior. Y nada más. No depende de condiciones externas, nada. Solamente yo puedo pensar la dependencia del estado inmediatamente anterior. Lo que yo vea en el E2 va a depender solamente del E1. Ni siquiera va a depender del E0. Va a depender del estado inmediatamente anterior. ¿Bien? Si yo encuentro eso, o sea, si encuentro este condicionamiento de que básicamente un estado depende solamente del estado anterior y nada más, y los intervalos de tiempo que los separan son siempre el mismo, estoy frente a una cadena de Markov. Y es lo que vamos a... Y esto que parece como, bueno, no es tan aplicable, tiene varias aplicaciones en diferentes contextos. Y es lo que vamos a empezar a estudiar esta semana. Lo que hace Markov es decir, bueno, entonces, yo organizo mis datos usando vectores. O sea, estos que tengo acá, este E0, yo lo que hago es proponer un vector X0. Un vector se llama vector de estado. Ese vector de estado resume toda esta información. Entonces, lo pienso como, no sé, 57, 63, 1, 4, ¿no? Siempre, obviamente, el orden que yo elija tiene que ser un orden que se mantenga siempre igual. Macho, hembra, albino, bebé. No puedo cambiar esto porque si no, no tiene sentido. El vector de estado 1 lo voy a llamar, lo voy a ordenar como 65, 59, 25. Y el vector de estado 2 y así, ¿no? Voy a generar un montón de vectores de estado. Y lo que dice Markov es, bueno, entonces, el vector de estado 1 depende solamente del estado anterior, o sea que va a haber una dependencia entre el vector 1 y el vector 0 y ninguno más, o sea, acá no va a poder aparecer ninguna otra dependencia de ningún otro estado, y puedo encontrar este vector de estado 1 a partir del anterior, multiplicándolo por una matriz. ¿Sí? La llamamos, no sé, A, si quiero. O sea, si yo tengo una matriz que lo multiplico por x0 y obtengo x1. ¿Bien? Esta matriz obviamente va a ser de 4×4. ¿Sí? Es una matriz cuadrada. Es una matriz de 4×4. Yo a esa matriz la multiplico por el x0, hago todas las cuentas y obtengo 65, 59, 25. Ahora, el x2 dijimos que solamente dependía del x1. Solamente depende del estado anterior, es lo que me pide Markov. Y lo que dice Markov es, bueno, si estamos frente a una cadena de Markov, el x2 vos lo vas a poder obteniendo multiplicando el x1 por esa misma matriz. Bien, esta A y esta A son la misma. Es decir, yo lo que encontré es como si fuera los elementos de esa matriz A, que son una serie de elementos, ¿no? En este caso serían 16 elementos para formar la matriz cuadrada, que son invariables y que son característicos de ese caso. Bien, o sea, ese caso que estoy analizando, que serían ahí los rinocerontes en la sabana, se caracterizan por esa matriz. Entonces, si yo conozco esa matriz y conozco el estado x0, conozco todos los demás. Porque, ¿qué hago? Agarro el x0, lo multiplico por la matriz, me da el x1. Ya sé qué va a pasar en el x1. Al x1 lo multiplico por esa matriz y me da el x2. Ya sé qué va a pasar en el periodo 2, en el estado 2. Y así sucesivamente, y puedo conocer y predecir qué va a pasar a tiempos muy largos. Bien, repito, acá ustedes
no saben lo que pasa en el medio. Esto no es continuo. Acá yo tengo puntos en el tiempo discretos. Pero este modelo, si se cumple este modelo, yo lo que puedo predecir es qué pasa a tiempos muy largos. Sin necesidad de tener una función continua que pueda calcular un límite o ese tipo de herramientas que veníamos trabajando. Esto es lo que van a empezar a trabajar mañana y pasado, el modelo de Markov. Bien, usando un ejemplo que es bastante característico de las cadenas de Markov, que son las bacterias, pero para que tengan una idea por dónde va. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿esto se Sí, suele cumplir, o sea, naturalmente o biológicamente? ¿En serio es? sí, se suele cumplir, aunque no lo crean. Suele pasar, y de hecho se usa mucho en muchos modelos. A ver, obviamente es como si ustedes me preguntan, ¿las funciones lineales se suelen cumplir en la naturaleza? Y bueno, ustedes ya saben, ya con lo que han visto en la carrera, siempre que decimos, se cumple este modelo lineal hasta este cierto punto. Ya si nos pasamos para acá, para abajo, de acá para arriba, ya todo eh, se pierde la linealidad, ¿no? Como que ya este modelo no sirve. Claro, Eso le habrá pasado muchas veces, supongo, en otras, no en matemática, me refiero en otras disciplinas. Acá pasa lo mismo. Uno puede decir, en este contexto se cumple Markov. Por acá, si seguimos en este rango, todo va. Ahora, si ya me voy muy de estas condiciones, bueno, ahí Markov se rompe. claro, yo ¿Bien? entiendo. Pero como modelo ideal o sencillo, sí, vale, un montón de veces. De hecho, el ejemplo que van a usar en el taller 3, el primero, de las bacterias, es un modelo real. O sea, son datos que suceden en la realidad. Cambian los valores, pero que el modelo funciona, dentro de todo funciona. Y lo que van a ver después, la otra semana, ya se los comento muy rápidamente, que es Leslie, también es parecido, o sea, no es igual, es parecido a esto, y se usa para evolución de poblaciones. O sea, acá no es tanto como este estado pasa a este estado pasa a este estado, se utiliza más demográficamente, ¿no? Uno divide, por ejemplo, la población de hipopótamos en hipopótamos recién nacidos, por ejemplo, hipopótamos mm, jóvenes e hipopótamos ancianos, supónganse, ¿no? Entonces, divide a la existencia hipopotamística en tres variantes. Y uno lo que piensa es, bueno, mm, ¿qué tan frecuente un bebé pasa joven? ¿Bien? O sea, si yo tengo un hipopótamo que es bebé, ¿cuál es la probabilidad de que en el periodo siguiente que yo lo vea sea joven? Y lo mismo al revés. O sea, al revés no. Es lo mismo para el siguiente estado. ¿Qué probabilidad tengo de que un hipopótamo joven pase a ser anciano? Y también tengo en cuenta qué probabilidad tengo de que esos hipopótamos mueran, ¿no? El hipopótamo bebé muera, el hipopótamo joven muera, el hipopótamo anciano muera. O también, ¿qué probabilidad tengo de que uno de esos hipopótamos tenga cría? Que van a ser hipopótamos bebé, o sea, volvería al inicio del ciclo. Entonces, teniendo en cuenta todas esas probabilidades, se arma un sistema que cumple estas condiciones que les acabo de contar, como estados que cambian en el tiempo, pero no continuamente, que permiten predecir cómo evolucionan todas las poblaciones. Si la población crece, si la población decrece, si la población tiende a tener muchos bebés, a tener muchos jóvenes o a tener muchos viejos. O sea, uno puede sacar mucha información de la evolución poblacional. Ese modelo se usa para humanos. Los seres humanos en ciertas condiciones, por ejemplo, actualmente se cumple más que nada para lo que se llaman poblaciones estancadas, como la europea. El modelo sirve perfectamente y hasta ahora cumple bastante bien las predicciones de ese tipo de modelo para ver a futuro si la población europea va a ser más joven, va a ser más anciana, va a ser más adulta. Se usa. Así que bueno, esto ahora lo dejo para que ustedes jueguen con este taller en las próximas 2 semanas. Eh, y obviamente acá en el medio van a aparecer en algún momento los autovalores y autovectores. Así que acá también va a haber una interpretación de cómo podemos pensar los autovalores y autovectores en estos modelos.
todo lo que Profe, tengo para contar. Sí, Francisco. el taller 3, Sí, ¿sabés dónde lo podemos encontrar? es una muy buena pregunta. ¿Ustedes tienen un grupo de TMA, de Sí, WhatsApp? sí, sí. Bueno, yo lo voy a subir al transparente virtual. ¿Sí? No sé si lo tienen, la verdad, el link. Lo voy a subir ahí. Em, y bueno, después pásenselo en el grupo si quieren, va a ser lo más fácil. Buenísimo. Y las consultas de esta semana, los horarios, ¿también están en transparente? ¿O No, también no, lo no pongo me ahí. los han... En Dale, general, dale, gracias. ya charlamos con los docentes, que ellos se quedan un ratito después de sus clases, así que si quieren hacerles consulta, pueden hacerles consulta. Mi consulta es los martes a las 5:30 en el área. Eh, pero para que tengan en cuenta. Igual lo escribo. Dale, gracias. De nada. Bueno, si hay consultas, las espero.